mayo de 2024. El sol de primavera baña una celebración de primera comunión, la de Julieta, su hija. Allí está Gemma Ruiz Cuadrado, la viva imagen de la serenidad, la calma después de la tormenta. Junto a su marido, el abogado Juan Díaz, rodeada de sus 4 hijos, Gemma proyecta una estabilidad que muchos envidiarían. Una elegancia discreta, ganada a pulso. Pero no se dejen engañar por esta imagen de paz. Esta tranquilidad es el capítulo final de una vida escrita con fuego, con escándalo y con lágrimas. Esta mujer, que hoy es un pilar de su sociedad, un ejemplo de madurez, es la misma que una vez acaparó 1000 portadas, la misma que se rompió en 1000 pedazos frente a todo un país. Para entender la Gemma de hoy, hay que viajar atrás en el tiempo, hay que recordar el estruendo, hay que visualizar a aquella Gemma Ruiz cuando apenas tenía 22 años. Una joven estudiante de Derecho en Córdoba con toda la vida por delante que de la noche a la mañana fue catapultada al epicentro mismo del poder. Su matrimonio con el todopoderoso vicepresidente del gobierno, Francisco Álvarez Cascos, la transformó en algo que nunca soñó. Iba a convertirse en ministra por casualidad, pero el cuento de hadas se torció. Antes de continuar con esta fascinante y dramática historia, y para no perderte ninguna de nuestras narraciones, te pido que te suscribas a nuestro canal, Teras de Salseo. Así nos ayudas a seguir trayéndote estas crónicas tan apasionantes. Y, por supuesto, déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás acompañando hoy. Nos encanta leeros. Todo comenzó en Córdoba en 1974. Gemma Ruiz Cuadrado nació en una familia que lo tenía todo, o casi todo. Eran pudientes, bien posicionados en la alta sociedad local. Su padre, un exitoso empresario del sector de la joyería, pilar tradicional de la economía en la ciudad andaluza. Pero la influencia más poderosa venía de su madre, María Antonia Cuadrado. Su madre no era una figura pasiva, era una mujer activa en la política local, concejala por el Partido Popular durante los turbulentos años 90. Este ambiente familiar no solo le dio a Gemma una vida cómoda, lujosa y despreocupada, la sumergió desde que tuvo uso de razón en una atmósfera donde la política lo era todo. El conservadurismo, las ideas de partido, las reuniones y las campañas no eran ajenas, eran parte integral de la identidad de su familia, su pan de cada día. Gemma creció en este entorno y, como era de esperar, siguió el camino que le había sido trazado. Un camino predecible, casi inevitable para una joven de su clase social. Se matriculó en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Progresó en sus estudios año tras año, llegando a cursar el 4º curso, parecía destinada a convertirse en una respetable abogada. Pero su carrera académica, todo su plan de futuro, se vería truncado. Una decisión, una sola decisión, lo cambiaría todo. Gemma abandonaría sus estudios y lo haría por una razón que sacudiría los cimientos de su vida. El matrimonio. La política corría por sus venas, heredada de su madre. Su militancia en nuevas generaciones, la organización juvenil del Partido Popular, no era un simple pasatiempo universitario. Era una extensión natural de su educación. Era una implicación real que la colocó en los círculos adecuados, en las estancias donde se movían las figuras clave del partido, aquellos que tomaban las decisiones importantes. Fue en uno de esos eventos, en uno de esos momentos cargados de fervor político, donde su destino cambió para siempre. Corría el año 1996, un año crucial para el Partido Popular, el año que culminaría con la histórica llegada de José María Aznar a la presidencia del gobierno. El poder estaba a su alcance. En este contexto de euforia, Francisco Álvarez Cascos, secretario general del partido en aquel entonces, un hombre temido y respetado, uno de los pilares del poder, celebró un mitin en Córdoba. Y allí estaba ella, Gemma, una joven activista de tan solo 22 años, participando activamente en la campaña electoral, llena de ilusión. El encuentro fue, como describieron todas las crónicas de la época, un flechazo instantáneo, un rayo en medio de la multitud. Cascos, un veterano político que ya rozaba los 50 años, un hombre curtido en 1000 batallas, quedó absolutamente cautivado por la frescura y la juventud de aquella estudiante cordobesa. Deben entender el contexto de este encuentro, porque es esencial para comprender el terremoto que vendría después. Su relación no comenzó en la intimidad de una cena privada, no surgió en un círculo de amigos, nació en el fervor de un acto de campaña. Nació en el momento preciso en que su partido estaba a punto de conquistar España. En el instante en que se conocieron, desde esa primera mirada, su vida personal quedó indisolublemente ligada, encadenada, a la esfera política.
su crianza en una familia del PP, su propia militancia juvenil y su encuentro con una de las figuras más poderosas del partido en un evento político. Nada de esto fue una casualidad. Fue una secuencia de hechos que hizo casi inevitable su entrada por la puerta grande a las más altas esferas del poder. Lo supiera o no en ese momento, su vida estaba destinada a ser política, estaba marcada. La relación entre Gemma Ruiz y Francisco Álvarez Cascos se desarrolló a una velocidad vertiginosa. Fue un auténtico torbellino. Apenas habían pasado 3 meses desde aquel mitin en Córdoba, 3 meses desde que sus miradas se cruzaron y la pareja decidió hacer público su romance. La noticia explotó. Inmediatamente monopolizaron toda la atención mediática. Él, el hombre del momento, el arquitecto del nuevo gobierno. Ella, la joven desconocida que le había robado el corazón. El noviazgo culminó en matrimonio ese mismo año. Un ritmo frenético, casi imprudente, que reflejaba la intensidad del momento político que vivía el país y la intensidad personal que ellos mismos estaban experimentando. Sin embargo, desde ese primer instante, la relación estuvo envuelta en controversia. El escándalo la persiguió. El principal foco de todas las críticas, de todos los susurros en los salones de Madrid y en las calles de toda España, fue la notable, escandalosa diferencia de edad. Ella tenía 22 años, una estudiante universitaria que apenas empezaba la vida. Él, con casi 50, un hombre divorciado, con 4 hijos de un matrimonio anterior y que se encontraba en la cima absoluta de su carrera política. Esos 28 años generaron un encendido debate público, un interés mediático que rozaba la obsesión. Cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado. Su unión se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón y en el más peligroso de los cotilleos políticos, convirtiéndose en el símbolo de una nueva era. El 19 de octubre de 1996, Gemma Ruiz y Francisco Álvarez Cascos se daban el sí quiero. El escenario no fue una discreta iglesia. Fue el majestuoso Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, una muestra de poder. Aquella boda fue mucho más que un simple enlace. Fue un acontecimiento social y político de primer orden. La ceremonia fue oficiada por el entonces alcalde popular de la ciudad, Rafael Merino, y entre los invitados se encontraban la plana mayor del Partido Popular. Todo el gobierno, toda la élite del poder, estaba allí para celebrar la unión. Las revistas de la época, como la influyente Hola, dedicaron páginas y páginas de reportajes al evento. Las fotos de Gemma radiante se multiplicaron. Aquel día, Gemma se consolidó como una de las figuras más seguidas y fotografiadas del país. Con aquel matrimonio, con aquella firma, Gemma dejó atrás su vida anterior. Abandonó sus estudios perdidos, dejó Córdoba, se trasladó a Madrid y lo hizo para asumir un nuevo y tremendamente complejo papel para el que nadie la había preparado: ser la mujer del vicepresidente del gobierno y más tarde del ministro de Fomento. Se convirtió en la ministra consorte de facto. Era un título no oficial, por supuesto, pero que describía a la perfección su nueva posición en la vida pública. Una posición de privilegio, pero también de constante exposición, de una presión inmensa, asfixiante para una mujer tan joven, apenas superando la veintena. Pronto la pareja decidió formar una familia. Querían sellar aquella unión con hijos. 3 años después de aquella fastuosa boda, nacía su primer hijo, Alfonso. Poco después, llegaría el segundo, Íñigo. Todo parecía un cuento de hadas perfecto. La joven estudiante, el hombre poderoso, la familia ideal, el poder absoluto. Pero en el momento de su separación, en 2003, esos niños, Alfonso e Íñigo, apenas tendrían 4 y 2 años. Serían las víctimas inocentes del derrumbe que se avecinaba. El sueño se estaba convirtiendo en una jaula, y entonces, años después de la ruptura del matrimonio, una sombra oscura, una mancha imborrable, se proyectó sobre el recuerdo de aquella boda de ensueño. Surgió en el peor lugar posible, en el contexto de la investigación del caso Gürtel, una de las tramas de corrupción política más grandes, sucias y extendidas de la historia reciente de España. La información que empezó a filtrarse fue devastadora. Un frío y contundente informe policial afirmaba que Francisco Correa, el cabecilla de todo el entramado Gürtel, el hombre en el centro de la red de sobornos y contratos amañados, se jactaba en privado. ¿Y de qué se jactaba? De no haber pagado la boda de Álvarez Cascos y Gemma Ruiz. La acusación fue una bomba atómica. Sugería que la celebración de su unión, aquel evento que simbolizó su entrada triunfal en la élite del poder,
Aquel día de ensueño en el Alcázar podría haber sido financiada con fondos de una red corrupta, una red íntimamente ligada al partido que ellos representaban. La boda, que había sido su símbolo de estatus, su coronación social, quedaba para siempre empañada por la sombra de la corrupción. El escándalo fue mayúsculo, la humillación inmensa. Dada la gravedad de lo que se publicaba, en febrero de 2014, Gemma Ruiz, que ya estaba divorciada y luchando por reconstruir su vida, tuvo que emitir un comunicado contundente, desesperado, para intentar desvincularse de aquel escándalo que volvía a salpicarla. Declaraba con palabras que resonaron con fuerza: «Es clara y absolutamente falso que nadie ajeno a la familia pagara mi boda». Pero el daño ya estaba hecho. Con independencia de si las acusaciones eran ciertas o no, el episodio reveló algo mucho más profundo. Expuso la percepción pública de este tipo de relaciones en las más altas esferas del poder, la unión entre una estudiante de 22 años y un veterano y todopoderoso político. Una boda celebrada por todo lo alto y ahora manchada por el mayor escándalo de corrupción del país. Todo esto alimentó una idea terrorífica, la idea de que en ese mundo, a esa altura, todo podía ser transaccional. El matrimonio le había otorgado un estatus y un acceso al poder sin precedentes, un salto social que de otro modo habría sido imposible. Y a él le había dado la imagen de un hombre poderoso, en la cima de su carrera, con una esposa joven, guapa y glamurosa. La conexión con el escándalo Gürtel, aunque fuera solo una acusación que ella negaba con toda su alma, reforzó la imagen pública de una unión que no era solo amor. Era una unión que formaba parte de un ecosistema político y financiero mucho más amplio, mucho más complejo y, para muchos, mucho más oscuro. El cuento de hadas se había hecho añicos y ahora su recuerdo estaba contaminado. En diciembre de 2003, tras 7 años de matrimonio, la fachada se derrumbó. La pareja anunció su separación. Lo hicieron mediante un frío comunicado oficial que calificaba la ruptura de mutuo acuerdo. Querían proyectar una imagen de civismo, de una decisión madura, pero aquella necesaria narrativa oficial, aquel intento de controlar el escándalo, se hizo añicos casi de inmediato. Durante aquellas mismas Navidades, pocos días después de anunciar su mutuo acuerdo para separarse, Francisco Álvarez Cascos fue fotografiado. Las imágenes eran inequívocas. Estaba en Lanzarote, disfrutando del sol en compañía de otra mujer, la galerista de arte María Porto. Era evidente que estaba iniciando una nueva relación sentimental. El momento no pudo ser más incendiario, no pudo ser más humillante para Gemma. Las fotografías alimentaron de inmediato la especulación que ya recorría todas las redacciones. Una infidelidad había sido el detonante de la ruptura. Gemma había sido reemplazada. Con el tiempo, la propia Gemma, en un intento por salvar su dignidad, matizaría esta versión. En una devastadora entrevista concedida a la revista Diva en 2004, Gemma aseguró que la relación de su exmarido con María Porto no fue la causa directa de la separación. Dijo que fue, más bien, la consecuencia de un matrimonio que ya estaba muerto, que llevaba mucho tiempo roto. Cuando una relación no va bien, lo mejor es romper, y más si hay hijos de por medio, argumentaba. Intentaba proyectar una imagen de madurez y pragmatismo. Quería que el público pensara que ella también había tomado la decisión, pero a pesar de sus palabras, la humillación pública era innegable. La imagen de un hombre poderoso abandonándola por otra mujer tan rápidamente, sin duelo, era demoledora. El impacto emocional de la separación fue devastador para Gemma Ruiz. Según fuentes cercanas, sus amigos la describían como destrozada. No era solo tristeza, era un derrumbe total. Se decía que se había sumido en una profunda depresión, un pozo oscuro que la llevó a un preocupante, alarmante estado físico y anímico. Su extrema delgadez se convirtió en un tema recurrente en la prensa. Los fotógrafos la acosaban para capturar la imagen de su deterioro. Era un reflejo visible, físico, del tormento interior que estaba experimentando. Perdió una cantidad preocupante de peso. Las crónicas de la época informaban de que su cuerpo se consumía. Ella, por su parte, intentó minimizar el impacto de la crisis. No quería dar a los medios la imagen de víctima que tanto ansiaban. Incluso atribuyó su brutal pérdida de peso a un simple proceso fisiológico, pero nadie la creyó. El proceso de divorcio fue una pesadilla. Fue largo, agónico y, a juzgar por la actitud de ambos, increíblemente tenso. No se formalizó legalmente hasta agosto de 2005, casi 2 años transcurridos desde el anuncio de la separación. 2 años de limbo, de abogados, de negociaciones.
La relación con Álvarez Cascos se volvió gélida, distante, inexistente. Incluso se publicó, y nunca se desmintió, que el exministro evitaba todo tipo de contacto con ella hasta un punto que helaba la sangre. Se decía que mantenía las distancias incluso en las comuniones de sus propios hijos en días importantes para Alfonso e Íñigo. No compartían asientos en la iglesia, no compartían mesa en la celebración posterior. Él la había borrado de su vida. En medio de esta crisis personal, con su vida hecha pedazos, sintiéndose humillada, abandonada y juzgada por un país entero, Gemma Ruiz tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de retirarse de la vida pública, en lugar de esconderse en Córdoba como una víctima silenciosa, lamiéndose las heridas en privado, decidió hacer exactamente lo contrario. Decidió tomar el control, tomar las riendas de su propia historia. Dio el salto a la arena mediática, una arena que podía ser salvaje, pero que era la única que le quedaba. Se transformó. Dejó de ser la exmujer de un político, se convirtió en un personaje televisivo por derecho propio. El punto de inflexión, el momento que todo el mundo recuerda, fue su legendaria entrevista en el programa de máxima audiencia ¿Dónde estás, corazón?, de Antena 3. Se sentó en aquel plató, frente a millones de espectadores, y narró su desdicha. Lo hizo con una vulnerabilidad calculada. Abrió su corazón, compartió detalles íntimos de su matrimonio, habló de su ruptura, de su dolor. Construyó una narrativa que buscó y ganó la empatía de la audiencia. Y entonces dejó caer la anécdota más memorable y comentada, la que definiría su estrategia. Reveló que Francisco Álvarez Cascos, el hombre en la cincuentena, el vicepresidente del gobierno, una de las figuras más poderosas del país, la llevaba a merendar al Burger King en los inicios de su relación. El detalle, aparentemente trivial, fue una genialidad. Piénsenlo, el hombre que gestionaba presupuestos millonarios, que vivía rodeado de lujo y poder, la llevaba a un restaurante de comida rápida. Con aquella simple historia, Gemma logró dos cosas. Primero, humanizó su sufrimiento, convirtiéndola en una chica normal, engañada por un hombre que no la valoraba. Y segundo, desmitificó la imponente figura de su exmarido. Lo presentó de una forma casi ridícula, tacaña, pedestre. Fue una estrategia de comunicación brillante. Al exponer su propia vulnerabilidad de esta manera, Gemma no solo generó una oleada de empatía popular, también se adueñó de la narrativa. Dejó de ser la mujer abandonada, la víctima pasiva. Se convirtió en la protagonista de su propia historia. Ella era ahora quien contaba lo que había sucedido. Esta primera incursión televisiva fue solo el principio de su nueva carrera. Aceptó participar como concursante en el exitoso programa de televisión española Mira quién baila. Vimos a la exministra consorte bailando salsa y tango en horario de máxima audiencia. Y se convirtió en colaboradora habitual del Telecirco, en La Noria. Gemma había completado su transformación. Se había consolidado como una figura indispensable y altamente rentable de la crónica social. Había encontrado una manera de monetizar su dolor. Después del traumático divorcio, Gemma intentó con todas sus fuerzas reconstruir su vida amorosa, pero ahora era un personaje público y cada movimiento suyo era escrutado. Su relación más notoria durante este periodo, la más mediática y turbulenta, fue con el empresario sevillano Rafael Leffler. Su romance no fue un idilio tranquilo. Fue un torbellino, una auténtica montaña rusa de emociones de principio a fin. Bajo el foco de los paparazzi y las cámaras de televisión, la pareja parecía ir en serio. Incluso anunciaron su compromiso. Hubo anillo, hubo promesas. Gemma parecía haber encontrado de nuevo el amor, pero la relación estuvo marcada por la inestabilidad y, se decía, por los celos. El drama, que parecía sacado de un guión, alcanzó su punto álgido de la forma más cruel posible. El propio Rafael Leffler anunció públicamente su ruptura. ¿Y dónde lo hizo? En el plató de ¿Dónde estás, corazón? El mismo programa, el mismo plató que había catapultado a Gemma a la fama mediática, que había sido su plataforma de venganza y renacimiento. Ahora, ese mismo plató se convertía en el escenario de su nueva humillación. La razón que dio Leffler para la ruptura fue demoledora. Unas fotografías en las que Gemma aparecía cenando con otro hombre. La historia se repetía, pero esta vez los papeles parecían haberse invertido. Aunque la pareja tuvo una breve y confusa reconciliación posterior, la relación estaba herida de muerte. Ya no hubo marcha atrás. Años después, cuando todo se había enfriado, Gemma declararía fríamente: «Él y yo nunca podremos ser amigos».
Este episodio, con sus rupturas televisadas, sus reconciliaciones y sus acusaciones públicas, cimentó definitivamente su posición. Gemma Ruiz ya no era la exmujer. Era un personaje central con una trama digna de la prensa del corazón. Cuando parecía que su vida personal estaba destinada a ser un carrusel mediático perpetuo, una fuente inagotable de escándalos y titulares, el destino le ofreció un giro inesperado, un giro que lo cambiaría todo. Fue en 2009. Gemma iba en un vuelo comercial, un puente aéreo de Madrid a Valencia. Fue allí, en la cabina de un avión, donde conoció al abogado Juan Díaz Alonso. Gemma describiría más tarde la aparición de Juan en su vida como algo inesperado, un encuentro casual, fortuito, de esos que parecen de película y que tienen el poder de cambiarlo todo. Su relación comenzó a finales de 2008, poco después de ese encuentro, y rápidamente se afianzó. Pero esta vez, Gemma había aprendido la lección. Lo hizo con una discreción que contrastaba radicalmente con sus romances anteriores. No hubo exclusivas, no hubo anuncios rimbombantes. Estoy enamorada y estoy viviendo una historia de amor preciosa. Se limitó a confirmar a principios de 2009. Quería protegerle, quería protegerse a sí misma. Juan Díaz, como ella, tenía lazos con el Partido Popular. La política volvía a su vida, pero él representaba un perfil completamente diferente al de su primer marido. No era un titán en la primera línea del poder, era un profesional, y la banca privada, un hombre serio, trabajador, completamente alejado de la exposición mediática y del ruido de los focos. Para Gemma, que venía de años de tempestad, de años de sentirse a la deriva, él fue un ancla. Muchas crónicas de la época que siguieron de cerca su historia lo describieron como su salvador. Juan Díaz fue el hombre que apareció en su peor momento, cuando estaba perdida, cuando su vida era un caos mediático, y le ofreció lo que más anhelaba, lo que más necesitaba: estabilidad, le ofreció normalidad. El 7 de julio de 2012, tras 3 años de una sólida y discreta relación, Gemma Ruiz y Juan Díaz se casaban. La ceremonia fue religiosa, de hecho, era la primera boda religiosa de Gemma, puesto que su unión con Cascos había sido civil. El escenario escogido fue el histórico monasterio románico de Santa María la Real de Sacramenia, en Segovia, un lugar lleno de paz y de historia. Gemma, vestida de blanco, radiante, describió esta unión con palabras que lo decían todo. Esta ha sido mi boda de verdad. Era un paso que daba con la tranquilidad y la madurez que dan los años. Ya no era la joven de 22 años deslumbrada por el poder. Era una mujer que sabía lo que quería y lo que no quería. Con Juan Díaz, Gemma no solo encontró la paz emocional, reinventó por completo su concepto de familia. A los 40 años, una edad que para muchos es un límite, volvió a ser madre. El 14 de junio de 2015 nacía su hija Julieta, la primera hija en común de la pareja, la niña que tanto había anhelado Gemma, y la felicidad no se detuvo ahí. Menos de 2 años después, el 13 de febrero de 2017, nacía su cuarto hijo, Juan, en honor a su padre. Gemma hablaba con alegría desbordante de su nuevo rol. Estaba al frente de una familia numerosa, una bendita locura, como ella misma la describía, que la llenaba de una felicidad que nunca antes había conocido. Juan, por su parte, demostró ser el pilar que necesitaba. Acogió a los hijos mayores de Gemma, Alfonso e Íñigo, los hijos de la tormenta con Cascos, como si fueran suyos, creando un núcleo familiar sólido, unido, alejado del ruido. Gemma había encontrado por fin su refugio, pero en un giro caprichoso, casi irónico del destino, la política volvió a llamar a su puerta. La misma política de la que Gemma había intentado con todas sus fuerzas distanciarse tras su traumático divorcio. En 2015, su nuevo marido, su salvador, Juan Díaz, era elegido alcalde. Alcalde por el Partido Popular, por supuesto, pero no de una gran capital. Era elegido alcalde de Higuera de las Dueñas, un diminuto municipio de Ávila, un pueblo de apenas 250 habitantes. Así, Gemma cerraba el círculo. Pasaba de ser ministra consorte a ser alcaldesa consorte. Ella misma, con una sonrisa, reconocía la ironía de la situación. «Mira qué caprichoso es el destino. Yo, que me distancié de la política cuando me divorcié, y de nuevo la mujer de un político. Pero esta vuelta a la vida política fue radicalmente diferente». Su primer papel como consorte, al lado de Cascos, la situó en el epicentro del poder nacional. Un escenario de alta presión, lleno de lujo, de escándalos y de escrutinio constante que casi la destruye. Su segundo papel, al lado de Juan, la situaba en un contexto opuesto, el de un pueblo pequeño,
Un entorno manejable, discreto, escogido. Era el mismo rol, sí, pero lo estaba desempeñando en sus propios términos. Este cambio era el reflejo perfecto de su propia evolución personal. Había transitado del caos ensordecedor del poder central a la calma elegida de una vida más controlada. Aún así, la sombra de la alta política, la que nunca la ha soltado del todo, la rozó de nuevo en 2022. Su marido, Juan Díaz, se vio envuelto en una importante polémica nacional. Fue en medio de la guerra interna más sucia del Partido Popular. Juan fue identificado como el presunto topo que filtró información sensible al entonces líder del PP, Pablo Casado, también amigo personal suyo. ¿Y qué información filtró? Nada menos que los polémicos contratos del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El escándalo fue mayúsculo y el nombre de Gemma Ruiz, como la mujer del topo, volvió a copar los titulares. Pero esta ya no era la Gemma de antes. Esta ya no era la mujer silenciosa y desolada de 2003. Gemma no dudó un segundo. Salió en defensa de su marido en redes sociales, a capa y espada. Calificó las acusaciones de difamación. Habló de información maliciosa sin pruebas. Se enfrentó a la tormenta. El incidente fue un recordatorio de que, aunque buscara una vida más tranquila, aunque viviera en un pueblo pequeño, los ecos del poder de aquel mundo al que entró a los 22 años nunca estarían demasiado lejos. Aquí quiero plantearos una pregunta. Gemma defendió a su marido con una fuerza que nunca tuvo en su primer matrimonio. ¿Creéis que esta defensa pública fue un acto de amor? ¿O fue también una forma de proteger la nueva vida de paz que tanto le había costado construir? Me encantaría leer vuestra opinión en los comentarios. A lo largo de todos estos años, a lo largo de su vida pública, el aspecto físico de Gemma Ruiz ha sido objeto de constante análisis. Ha sido una transformación externa que, para muchos, parece reflejar su profunda reinvención interna. Desde su boda con Juan Díaz, desde que encontró la estabilidad, su rostro ha experimentado un cambio notable. Esto ha alimentado, como era de esperar, incesantes especulaciones. Se ha hablado de múltiples retoques estéticos, de operaciones, de un cambio radical. Ella, sin embargo, ha desmentido la mayoría de estos rumores. Solo ha admitido públicamente haberse sometido a una operación, una rinoplastia. Solo me he operado la nariz, dijo en una entrevista, intentando poner fin a un debate que la persigue. Hoy, Gemma Ruiz lleva una vida que es la antítesis de su juventud. Es una vida mucho más reservada, mucho más estable. Está completamente volcada en su familia, en sus 4 hijos. Sus apariciones públicas son contadas y cuidadosamente seleccionadas. Ya no la veréis en un plató de televisión relatando sus desdichas. Ya no la veréis en fiestas nocturnas. Se limita a eventos familiares como la reciente y tranquila comunión de su hija Julieta o a actos benéficos donde presta su imagen a causas solidarias. Ha logrado con éxito la transición más difícil de todas para un personaje público. Ha pasado de ser una figura central del escándalo, la exmujer abandonada, el juguete roto, a ser una mujer que proyecta una imagen de respetabilidad, serenidad y discreción. La trayectoria de Gemma Ruiz Cuadrado es un viaje extraordinario, un viaje por los extremos más brutales de la vida pública española. De ser una joven estudiante completamente anónima en Córdoba, fue catapultada casi sin aliento a las más altas esferas del poder. Un mundo de privilegios inimaginables, pero también de presiones asfixiantes. Un mundo para el que nadie, absolutamente nadie, la había preparado. La caída fue igual de vertiginosa. Un divorcio traumático, público, brutal, un escrutinio mediático que la transformó en el arquetipo de la mujer abandonada. Fue devorada viva. Sin embargo, su historia no es la de una víctima, es la historia de una superviviente. En el punto más bajo de su vida, cuando estaba sumida en la depresión, cuando su cuerpo se consumía, en lugar de desaparecer, Gemma demostró una astucia y una resiliencia que nadie esperaba. Tomó las riendas de su propia narrativa, se convirtió en un personaje mediático y utilizó la exposición, la misma exposición que antes la había dañado y humillado, como una herramienta. La usó como un arma para reconstruirse, para ganar dinero, para recuperar su voz. Su segundo matrimonio, su boda de verdad, con Juan Díaz y la formación de esta nueva y numerosa familia, representan la culminación de este larguísimo proceso de reinvención. Gemma Ruiz, una mujer que durante años, demasiados años, fue definida por el hombre con el que se casó a los 22 años. Una mujer que, contra todo pronóstico, ha logrado por fin la hazaña más compleja para cualquier figura pública. Ha conseguido reescribir su propia historia.
Ha conseguido definir el éxito, la felicidad y la paz en sus propios términos. Ha encontrado un equilibrio lejos del ruido ensordecedor del poder, lejos de los focos que casi la ciegan, pero sin renunciar del todo a esa órbita en la que, por caprichos del destino, siempre, siempre le ha tocado vivir. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje y por llegar hasta aquí. La historia de Gemma Ruiz es la prueba de que, incluso de las cenizas, se puede reconstruir una vida. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, Teras de Salseo, para no perderos ninguna de nuestras historias. Y ahora, en pantalla, veréis más vídeos de nuestro canal que, os aseguro,